es la puerta de las moradas. Mira que estoy a la puerta llamando. Si alguno me oye y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Le comunicaré todos mis secretos. Amén. Maránata, ven, Señor Jesús. Tengo la puerta abierta para ti. Moradas o castillo interior. Novena charla. Las cuartas moradas. Capítulo 3 y consideraciones finales. Hasta aquí hemos venido profundizando con los capítulos 1 y 2 de las cuartas moradas en los primeros pasos de la oración sobrenatural, es decir, en los umbrales de la mística, con la oración de quietud. El tercer capítulo de las cuartas moradas comienza con el sumario, en que trata qué es oración de recogimiento, que por la mayor parte la da el Señor antes de la dicha. Dice sus efectos y los que quedan de la pasada, que trató de los gustos que da el Señor. Ya habíamos anticipado, cuando hablamos del primer capítulo de estas moradas, que el tercero supone un salto atrás en la lógica del itinerario teresiano de la oración. En la primera mitad de este capítulo, de 4 moradas 3.1 a 4 moradas 3.7, la autora, dando un salto atrás, trata ahora la oración de recogimiento, el infuso, que por la mayor parte la da el Señor antes de la dicha. Con la dicha se refiere aquí, en el sumario, a la quietud. Entonces, lo primero sería no confundir este recogimiento infuso sobrenatural que vendría a producirse en las cuartas moradas con el recogimiento adquirido, que la santa explica con mucha más profundidad en su libro Camino de Perfección, Códice de Valladolid, capítulo 28.4 y capítulos 26 a 29, y que es característico de las primeras moradas, y especialmente de la tercera morada. El recogimiento adquirido vendría a ser una concentración o focalización de los sentidos y de las potencias del alma hacia el interior o hacia el centro de la persona. Allí, alejándose con su propio esfuerzo de todos los estímulos exteriores, el alma se encuentra con Dios y conversa con Él, de forma cada vez más sencilla y afectiva. En la consecución de este recogimiento adquirido, sí serían útiles, esto lo decimos nosotros, las técnicas humanas, el uso de una postura corporal que facilite la estabilidad de la mente, el acompasamiento de la respiración, el uso de algún texto bíblico o de expresión significativa a modo de mantra, etc. En Camino de Perfección, Teresa nos da a entender que la asiduidad de la práctica del recogimiento adquirido puede ser una buena escuela que propicia la gracia del recogimiento infuso. No olvidemos, en este sentido, que si lo sobrenatural es gracia, Dios está solo esperando a que pongamos de nuestra parte esfuerzo y perseverancia, esto es, la determinada determinación teresiana, para poder regalarnos esa gracia
y ello en una cantidad y una forma que supera siempre lo que el hombre merece. Precisamente es este desfase entre el don recibido y el aparentemente poco merecimiento, o si se prefiere, la falta de correlación entre las gracias recibidas, según refería la propia Teresa a sus confesores y a los letrados, y su falta de entrega total a Dios durante sus años en la Encarnación. Lo que visto desde una mentalidad contable, meramente matemática y humana, propia de los letrados, los llevó a considerar al principio las gracias de oración de Teresa como fruto del engaño y del diablo. Sus gracias eran demasiado elevadas en relación con sus debilidades y con su falta todavía de desarrollo y de madurez humanas. Teresa nos muestra a lo largo del castillo interior que, en efecto, sí hay unos criterios de discernimiento sobre lo que es engaño de la mente y auténtica oración mística, pero desde el primer momento, y cada vez más claramente, va perfilando también que el criterio esencial no es la perfección ética o moral del sujeto, sino su transformación en amor. Un amor efectivo que se traduce y se verifica en obras. Volviendo al recogimiento infuso, este formaría parte del segundo grado de la oración en el libro de la vida, es decir, a la segunda agua, por lo que constituiría, junto con la quietud, ambas, una primera forma de oración mística y sobrenatural. Ya hemos dicho que, a diferencia del adquirido, la persona no puede inducirse este recogimiento, que es posterior y que precede a la quietud. En el recogimiento infuso y en la quietud no valen las técnicas humanas ni los métodos psicofísicos, aunque no podemos descartar que el entrenamiento en lo adquirido haya facilitado o quizás incluso abierto las puertas a lo infuso. En cualquier caso, cuando el recogimiento deja de ser adquirido y se convierte en infuso, estamos ante la puerta de la entrada a la oración mística. Por lo tanto, y por aclarar definitivamente la secuencia, decimos que primero va el recogimiento adquirido, oración ascética y humana de las terceras moradas. Luego, el recogimiento infuso o recogimiento a secas en el castillo interior, oración ya sobrenatural propia de las cuartas moradas. Y luego, la oración de quietud, también sobrenatural y propia de las cuartas moradas. Este sería definitivamente el orden en la experiencia del orante. En la oración de recogimiento infuso, que se produce sin esfuerzo humano, se da una focalización y una concentración hacia el interior de las potencias que están centradas en Dios, aunque permanecen activas. 4 moradas, 3-3. La diferencia con la quietud es que en esta última, en la quietud, la voluntad sobre todo está embebida en Dios, algo así como cautivada o engolfada en una corriente de amor de Dios. Aunque esto es importante, todavía no suspendida ni unida a Dios. La quietud sería un recogimiento infuso, pero con una mayor ampliación e implicación de la capacidad
amorosa del orante. Teresa se refiere a esta oración, y nos estamos refiriendo de nuevo al recogimiento infuso, al que dedica este tercer capítulo. Se refiere a los capítulos 15, 1 a 4 y 23, 17 del libro de su vida, y también a las cuentas de conciencia 54, 3, 4 o relaciones 5, 3, 4, donde habla de un recogimiento interior que se siente en el alma, que parece ella que allá tiene otros sentidos, y un poquito más adelante le da gana de cerrar los ojos y no oír, ni ver, ni atender, sino aquello en que el alma se ocupa, que es poder tratar con Dios a solas. Y unas líneas más adelante, de este recogimiento viene algunas veces una quietud y paz interior muy regalada. Esto, lo hemos dicho, es una cita de Cuentas de Conciencia 54, 3, 4 o Relaciones 5, 3, 4. Para expresar el carácter gratuito y sobrenatural de estas dos formas de oración mística, el recogimiento y la quietud, la autora recurre de nuevo en este capítulo a una imagen de fuerte raigambre bíblica. Es el silbo del buen pastor. Hagamos cuenta que estos sentidos y potencias, que ya he dicho que son la gente de este castillo, que es lo que he tomado para saber decir algo, que se han ido fuera y andan con gente extraña, enemiga del bien de este castillo, días y años, y que ya se han ido, viendo su perdición, acercando a él, aunque no acaban de estar dentro, porque esta costumbre es recia cosa, sino no son ya traidores y andan alrededor. Visto ya el gran rey que está en la morada de este castillo, su buena voluntad, por su gran misericordia quiere los tornar a él, y como buen pastor, con un silbo tan suave que aun casi ellos mismos no le entienden, hace que conozcan su voz y que no anden tan perdidos, sino que se tornen a su morada, y tiene tanta fuerza este silbo del pastor, que desamparan las cosas exteriores en que estaban enajenados y métense en el castillo. 4 moradas, 3, 2. El pastor, en clara referencia a Cristo, recoge cuando Él quiere, no nosotros. Las potencias, con su silbido, que son las mociones del Espíritu Santo, quedando el alma dentro de sí, dice la santa, como un erizo o una tortuga. 4 moradas, 3, 3. A partir de aquí, Teresa nos ofrece nuevas advertencias y recalca otras ya dichas que se pueden aplicar a estas formas de oración. Así, frente a las técnicas del vacío mental al que Teresa se acercó en su juventud de la mano de los escritos, entre otros de Francisco de Osuna, Teresa afirma que Dios nos ha dado las potencias para que trabajemos con ella, y dice: no hay para qué las encantar, forzando la inactividad del entendimiento hasta que Dios no lo haga. Esto no quiere decir que para Teresa el discurrir con el intelecto sea lo central, ni siquiera que sea importante en estos grados de oración, sino que no hay que forzar nunca la inactividad del entendimiento, pues esto lo provoca todavía más. El entendimiento debe de caer por sí solo. Cuando por sus secretos caminos parece que entendemos que nos oye, se refiere aquí Teresa a un rey que simboliza a Dios, entonces es bien callar, pues nos ha dejado estar cerca de él.
Y no será malo procurar no obrar con el entendimiento, si podemos, digo. Mas si este rey aún no entendemos que nos ha oído y nos ve, no nos hemos de estar bobos, que lo queda harto el alma cuando ha procurado esto, y queda mucho más seca y por ventura más inquieta la imaginación con la fuerza que se ha hecho a no pensar en nada. 4 moradas, 3-5. Lo que sí puede hacer el orante de estas moradas es disponerse a escuchar. Que procuren no discurrir, sino estarse atentos a ver qué obra el Señor en el alma. Que si su majestad no ha comenzado a embebernos, no puedo acabar de entender cómo se puede detener el pensamiento de manera que no haga más daño que provecho. 4 moradas, 3-4. Por lo tanto, no hay que dejar la meditación ni el recogimiento adquirido porque se esté en estas cuartas moradas. Lo que hay que hacer es poner atención a lo que ocurre en el interior, cuando Dios despierta el amor dentro del alma. Esta atención a lo interior nos recuerda la suma de San Juan de la Cruz: olvido de lo criado, memoria del Criador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Decíamos entonces poner atención a lo que ocurre en el interior. Y cuando se despierta el amor en el alma, entonces callar el entendimiento. Que sin ninguna fuerza ni ruido, dice la santa, procure atajar el discurrir del entendimiento, mas no el suspenderle, ni el pensamiento. Es decir, dejar que vaya decayendo por sí solo, ayudándose quizá de alguna palabra amorosa, pero sin mayor esfuerzo del intelecto. Abandonarse en manos de Dios, dejando que sea Él quien nos enseñe cómo proceder en la contemplación, qué hacer, cómo estar. Tras estos consejos, Teresa expone los efectos de esta oración, ya contemplativa, que produce en el alma del orante. Estaríamos en 4 moradas, 3-9. Estos efectos serían paz, quietud y soledad. El ensanchamiento del alma, más libre ahora y por tanto con más capacidad para las cosas del espíritu. Grandes bienes que se sienten, pero que no se saben decir ni del todo entender. El temor servil se pierde en favor del temor filial y se apagan los miedos por la salud, por los trabajos, por los obstáculos. Y por supuesto, por supuestísimo, se produce un crecimiento de las virtudes. Para Teresa, el orante de las cuartas moradas es como el niño que empieza a mamar de los pechos de su madre. Es un hombre que ha nacido de nuevo, pero que todavía es frágil, por lo que no debe olvidar las siguientes consignas: perseverancia, humildad, desasimiento y, sobre todo, apartarse de las tentaciones. Vamos a acabar esta charla con las cuartas moradas, con una última precisión sobre este segundo grado de oración y una reflexión cristológica. Hay especialistas como Mas Arrondo que introducen la oración del sueño de las potencias en estas cuartas moradas, como una extensión de la quietud en la vida cotidiana o como una forma superior de la quietud dentro de esta. Pudiera ser, no lo discutiremos aquí. El libro de la vida, capítulos 16-17, sitúa este sueño de las potencias como un tercer grado de oración independiente de la quietud. Pero ya sabemos que la doctrina oracional teresiana fue evolucionando con su experiencia vital y oracional propias.
En las cuartas potencias, la única referencia al sueño de las potencias es mínima e interpretable. Cuartas moradas 3:11. Parece que la santa entiende aquí, sin darle mayor desarrollo ni importancia, que ese sueño de las potencias sería una forma un poco más elevada de la misma quietud. Por ello, hemos decidido en estas charlas pasar de largo de esta forma de oración que realmente la santa solo desarrolla en profundidad en su primer libro, en el libro de la vida. En cualquier caso, dejaremos constancia para una buena comprensión del itinerario teresiano y sobre todo en previsión de que el lector acabe más pronto o más tarde recalando en el libro de la vida en camino de perfección, que el sueño de las potencias vendría a interpretarse, visto ya no desde la perspectiva inicial del libro de la vida, sino desde la perspectiva de las moradas, donde Teresa ha alcanzado su madurez espiritual completa, como una prolongación en el tiempo de la oración de quietud. El amor experimentado en la quietud se incorporaría con el sueño de las potencias a la vida diaria, de forma que la voluntad seguiría en presencia de Jesús, mientras que el resto de las potencias, entendimiento y memoria e imaginación, estarían ocupadas en sus tareas. Algo así como si en medio de nuestros quehaceres cotidianos, lo más profundo de nosotros mismos se mantuviera por el amor que mantendría atada a la voluntad en la presencia del Señor. Como hemos dicho, este sueño de las potencias aparece mínimamente y de manera muy interpretable en el castillo interior. En cuanto a la cristología de las cuartas moradas, en ellas Cristo aparece como rey del castillo del alma, pero sobre todo como el buen pastor, que coge con su silbo, recoge al hombre en su interioridad. Esta imagen nos remite a Juan 10:1-21. Con estas moradas comienza un seguimiento gozoso de Cristo, que le abre al orante las puertas de la mística, la fuente de la gracia que está en el centro mismo de la persona, como se nos había anticipado en las primeras moradas. Esta gracia rebosa en las cuartas moradas, gracias al recogimiento infuso y a la oración de quietud, alcanzando hasta las últimas fronteras del castillo, incluido el cuerpo. Con el recogimiento y la quietud no estamos ante una pequeña paz psicológica, pacificación de nuestra mente o de nuestras emociones, sino ante la gran paz, la verdadera quietud que solo nos puede dar Dios, incluso en medio de las inquietudes de la vida cotidiana. No se trata de una paz egoísta que nos encierra en nuestro confort, sino que nos abre por el amor al otro de Dios y al otro del prójimo. En definitiva, Teresa nos muestra que no es el esfuerzo ni el discurso de la razón, ni siquiera cuando su objeto es Dios, ni el cambio ético o moral del hombre lo que nos hace entrar en los terrenos de la mística, sino la verdadera experiencia del amor gratuito de Dios.